qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso in pianto e in riso e menzognero la donna è mobile qual piuma al vento muta l'accento e di pensiero di pensiero di pensiero. ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada, pero vamos a limpiarle un poquito a la cámara, ¿no? Porque como que estaba un poquito sucia, ¿no? Bien, vámonos con esto que es la reflexionada del día de hoy. Nos habíamos quedado por ahí con pues el final del capítulo del ser humano y el dinero y vamos a continuar con ese final. Hasta terminar ya volveremos a retomar un poco de la sabiduría para que no se queden las ideas a medias, ¿no? Ideas inconclusas. Digo, sí lo vamos viendo poco a poco, pero pues que no se quede nada a medias, ¿no? Así que bien, dice el autor del Ser humano y el dinero, Carlos Armidas, hace unos años decidí, ayudado por un largo proceso de convencimiento de un amigo, entrenar para correr una carrera de 20 kilómetros. Mi amigo me entregó un programa completo de entrenamiento, un libro que contenía todo lo que se puede saber sobre correr y unas reproducciones de artículos sobre corredores. Una vez leído el material decidí que el momento de empezar había llegado. Mi amigo se ofreció a acompañarme en el entrenamiento diario con el fin de supervisar y apoyarme. Pero resultaba necesario que ese entrenamiento se realizara a las 6:30 de la mañana. Estaba convencido de las bondades de correr, pero levantarme a las 6 de la mañana para correr era superior a mis fuerzas. Indudablemente mi patrón de sueño estaba arraigado en lo más profundo de mis huesos, simplemente no podía levantarme a esas horas y mucho menos a correr. Y es ahí, ese es el tema, ese es lo importante, eso es lo interesante e incluso eso es de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones porque, y aquí lo hemos manejado como al día siguiente, ¿no? Eh, ok, tú podrás tener ya la teoría, es decir, ya estudiaste, ya te preparaste, ya tienes la teoría y ahora comienza a ponerlo en práctica, te toca comenzar a hacer las cosas y es ahí pues en donde muchas de tus creencias que tenías pensado de cómo eran las cosas comienzan a pues pues comienzas tú mismo a desengañarte, ¿no? De cómo era X o Y situación. Y es que pues en muchas ocasiones la vida no es así, las cosas no son así y es cuando te comienzas tú mismo a desengañar de lo que creías que pues era X o Y situación, ¿no? Eh, en ese sentido sí es interesante porque pues a veces pensamos que muchas cosas son fáciles, pues hasta que se te da la oportunidad y se te dice, pues sabes qué, pues hazlo, ¿no? Y por eso pues siempre se recomienda que no mientas como por ejemplo en algún currículum, en alguna solicitud de empleo, porque el problema no es si te contratan o no, el problema es que cuando te contraten lo primerito que se te va a decir es hazlo. Y pues creo que ese es el problema en muchas ocasiones de muchas personas, cuando se te dice pues hazlo, ya llegaste, ya estás aquí, ya es el día siguiente, ya se acabó la fiesta, hazlo, ese es el problema, ¿no? Porque acuérdense que cuando es la primera vez que vas a hacer alguna cosa, pues no existe como tal un manual que, bueno, debería, pero a veces no lo hay,
que te diga de cómo hacer las cosas. De hecho, sí debería, porque se llaman manuales de procedimiento, pero pues en ocasiones en negocios pequeños o empresas pequeñas no existe, ¿no? Así que, bien, vamos a continuar con lo que estábamos revisando, los artículos sobre el fraude, que pues también el hecho de venderte para hacer X o Y trabajo o tarea y no tener los conocimientos, pues se podría considerar alguna clase de fraude, ¿no? Pero bien, eh, nos habíamos quedado en la fracción 2, dice al que por título oneroso enajene algún bien ajeno con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de él, o lo arrende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier forma, si ha recibido el precio, la renta o cualquier la cantidad en que lo grabó, parte de ello o un lucro equivalente, ¿no? Es decir, si no tienes el derecho sobre un bien, simple y sencillamente no puedes hacer nada de lo que mencioné anteriormente, ¿no? Al que disponga de un bien propio como libre con el conocimiento de que está grabado, ¿no? Y eso sí es importante, pues, incluso interesante, porque yo se los comentaba la vez pasada, ¿no? Y ahorita sí ya puedo hablar un poquito más del tema, ¿no? Pues en ocasiones alguien se sentía con el derecho, por ejemplo, sobre algunos bienes míos, de mi propiedad, sin yo conocer por qué se sentían con ese derecho, ¿no? Y es que de alguna manera pensaban que existía alguna clase de deuda y que pues ellos eran alguna clase de cobradores, ¿no? De aboneros, pues. Eh, pero no, de hecho, por ejemplo, les voy a poner otra vez el ejemplo, el celular con el que estoy grabando el video, este video. No hay adeudo, ya que tengo el correo por parte de, pues, de la empresa dueña de dicho bien, pues de que está pagado. El cómo, no lo sé, porque yo lo estaba pagando, pero el punto es que está pagado. Aquí lo interesante es que si alguien, pues por el afán, por la necesidad, por lo que sea, realizó alguna clase de pago, por muy pequeño que este haya sido, acuérdense que ya hemos visto incluso la figura de la mora, realizó una clase de pago y con ese pago resulta que se liquidó el equipo porque yo ya lo venía pagando desde hace mucho, entonces con ese pago se liquida el equipo, pues oye, no es mi culpa, no es mi culpa que con ese pago que alguien más hizo se haya liquidado el equipo. El punto es que yo estaba terminando de pagarlo, por eso no me preocupaba de alguna manera que me lo quisieran embargar, porque ya casi terminaba, ¿no? O sea, y luego menos si lo que pagaron fue ¿cómo se llama? Una mora, una quita. Si lo que en realidad pagaron fue una quita, que se sientan con el derecho, ¿no? Porque una quita es un instrumento financiero en donde no pagas la totalidad del equipo. Simple y sencillamente se trata de un pago significativo para que pues se libere la deuda, ¿no? Así de sencillo. Entonces, una quita jamás te daría ningún derecho porque no estás pagando como tal el bien, sino más bien estás pagando parte de una negociación para que de alguna manera quizá entre el seguro del bien ellos hagan el pago y pues ya se libere el bien o lo que sea y ya puedas volverlo a usar, ¿no? Entonces, si alguien va y negocia y hace el pago de una quita y queda liquidado, no es mi culpa porque yo lo estaba pagando, ¿no? Así de sencillo. Además, ¿quién les dio derecho de hacerlo, ¿no? Pero bien, así mero están las cosas. Y pues yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Sí, porque pues sí está largo el artículo, pero también está interesante. Yo creo que vale la pena que lo vayamos viendo poco a poco.
porque también es importante que se vayan desmintiendo muchas de las creencias que luego llegan a tener y que los hace pensar que tienen alguna clase de derecho. Como por ejemplo, el otro día eh, alguien me decía, es que a lo mejor 10 personas allá en la esquina te quieren partir la cara y pues te tienes que defender. Y es que ese tipo de comentarios no es la primera vez que lo escucho, incluso amistades me han dicho, es que vino aquí fulanito de tal y me dijo que quieren golpear. Le digo, ya les puse un timbre, simple y sencillamente van, tocan el timbre y salgo. Incluso no es que yo lo diga, ya lo he hecho. Han pasado por aquí afuera, al fin que todo está grabado, y dicen que me voy a desquitar con X, me voy a desquitar con Y, me voy a desquitar con fulanito, sutanito, fulanita, sutanita, ¿no? Y pues en ese momento salgo y sí les he dicho, perdón, ¿me hablabas? ¿A quién le estabas diciendo? Y entonces ya no dicen nada, ¿no? Y es que, pues no considero que no tienen el derecho de andar amenazando de esa manera o amagando con hacer daño, porque justamente los amagos de dañar a alguien, pues ya es de lo que se llega a considerar como amenazas o intentos de alguna clase de extorsión, porque es con el bien de obtener un beneficio a cambio, ¿no? Pero ya platicaremos de eso porque incluso hay leyes ya un poquito más especializadas en ese sentido, pero pues por lo menos cuando pasan y lo dicen aquí enfrente de mi casa y yo estoy en el patio, pues sí salgo y les pregunto, oye, me estabas hablando a mí, me estabas diciendo a mí, para que no quede duda, ¿no? Así de sencillo. Y pues bueno, y es que pues a lo mejor no ha resultado tan efectivo porque pues en muchas de las ocasiones yo ni siquiera sé cómo se llaman las personas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay comportamientos que son repetitivos, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo atrás, pero que no habían resultado efecto porque simple y sencillamente no sé cómo se llaman las personas. Es como por ejemplo, a cualquiera que vea este video, si le dicen, oye, le voy a hacer daño a Pánfilo Anacleta, pero no conoces a ninguna Pánfilo Anacleta, o sea, entonces, como por qué te podría afectar ese tipo de situaciones si dentro de tu lista de conocidos no existe como tal persona, ¿no? Y así me ha pasado hasta recientemente que comencé pues a poner atención, incluso a preguntar los nombres de las personas. Y sí les he dicho, discúlpenme, no es que vaya, sea un metiche, sea un chismoso, ande metiendo las narices donde nadie me llama, pero pues sí me gustaría saber, por ejemplo, cómo se llama X o Y persona, ¿no? Y no es por otra cosa, sino porque ya es bastante repetitivo y no es de ahorita, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Así de sencillo. Y es que más vale preguntar que pues andar diciendo cosas que no son, ¿no? Incluso a amistades les he preguntado si cierto X o Y personaje es parte de su familia, como y lo hago no por otra cosa, sino porque no tendría, si no es parte de la familia, si no está casado con X o Y o con fulanita o sutanita, no tendría como que los motivos o el derecho de hacerle alguna clase de daño o perjudicarla de alguna manera, ¿no? Si no hay un lazo familiar, como que por qué se sentiría con el derecho de hacerle daño, ¿no? Así de sencillo. Pero bien, por hoy ahí lo vamos a dejar. Mañana continuamos revisando estos temas que ya vieron que están bastante interesantes porque pues a veces no basta con tener la intención, sino cuando se llega la hora de hacerlo es justamente cuando comienzan los problemas, ¿no? Es decir, al día siguiente, porque no es lo mismo pensarlo, decirlo, a pasar ya a la parte de hacerlo, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¿Oh? ¡Nita! ¡A la cresta! ¿Mm?
All right, does that look all right? Looks pretty good. Does it look like a green screen? I think so. All right, well maybe let's try over here. Does that look better? That was good. All right, guys. Love you all. 3, 2, 1, see ya.